frescor de la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Navío de palo de barza, los troncos bien amarrados, teniendo chojita y caña con su lecho de bijao. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Río arriba, Nuevamente un programa de río arriba, río abajo. La cultura fluye. Y realmente que es importante comprender cuando hablamos de cultura de lo que queremos hablar. Y hoy vamos a hablar sobre biocomercio y bioagrocomercio, de la mano de quizás de una persona que le ha dedicado mucho tiempo los últimos años a esta actividad, Giovanni Ginata Higgins, a quien le doy la bienvenida. Giovanni, buenos días. Buenos días, Ramón. ¿Cómo están? Pues buena media tarde ese Así día. es. Media tarde, media amanecer aquí al pie del río Daule, al cual tú también le has dedicado mucho tiempo en esforzarte, en darle soluciones al biodinamismo de estos ríos. Y por ende, cuando hablamos de biodinamismo, estamos hablando definitivamente también de biocomercio. Bienvenido a tu programa, querido. Muchas amigo. gracias, Ramón. La verdad es que estos dos temas son fascinantes y están enlazados, ¿no? Nosotros vivimos en un país que a pesar de que tiene somos una de las grandes potencias en cuanto a biodiversidad del planeta. Estamos en la lista pues, de los 10 países más ricos y en el Ecuador tiene una ventaja aún mayor, que tiene una gran concentración. Es un país, a diferencia pues, de Colombia, de Brasil, que tiene gran biodiversidad, pero son grandes extensiones. El Ecuador en pequeño territorio tiene concentrada una de las mayor cantidad de especies, digamos, por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado. Sin embargo, la frustración es que no lo aprovechamos. Y peor aún, hemos venido sistemáticamente destruyendo lo que tenemos. Hoy en la mañana escuchaba una entrevista que hacían justamente en Tropicana a Tarcisio Granizo, que fue ministro de Ambiente, hoy en día es el director de la WWF para Ecuador, dando cifras alarmantes, donde porcentajes enormes de desaparición de especies. Él decía, si en un lugar típico en el Ecuador había un inventario, por ejemplo, de 10 jaguares, hoy en día hace un muestreo y apenas encuentras 2. Si hay una gran desaparición, nosotros no estamos conscientes de eso y lo peor es que no potenciamos y no nos damos cuenta que el Ecuador ha venido viviendo de esa riqueza natural. Y a mí lo que más me sorprendió de esa entrevista, que también la venía escuchando, era básicamente que uno de los panelistas pensaba que era un alarmismo, una exageración. Y quienes conocimos esta cuenca, la cuenca del Daule, como me forjó mi padre a conocerla, recuerdo cuando en la carretera nos teníamos que parar porque pasaba un tigrillo. Sí. Hoy día por ninguna carretera de Balsar, del Ya no lo ves Empalma, más. te encuentras con eso. Es decir, no es que ha disminuido, han desaparecido especies enteras, tanto de fauna animal como especies vegetales, como árboles que hoy día usted pregunta por un caimito, que todavía algo existe. Todavía. Pero hay otros que han desaparecido. En ese marco, ¿cuál es la responsabilidad o el enfoque de responsabilidad que hay a nivel del biocomercio? Bueno, el biocomercio justamente se orienta a eso, a que se pueda hacer un uso sostenible de la biodiversidad en el Ecuador y en los países en general. Nosotros tratamos de potenciar el hecho de que la gente primero conozca lo que tenemos, que se utilicen sosteniblemente y que se genere valor agregado. Por ejemplo, en el Ecuador entero, desde los bosques secos de la costa hasta la selva amazónica en la Amazonía ecuatoriana, hay una cantidad de especies que se pueden aprovechar para sacar aceites esenciales, para sacar aceites, digamos, aceites naturales para uso cosmético o uso alimenticio, para usar fibras, para potencial cosmético, nutracéutico o inclusive biofarmacéutico, pero poco se conoce. A veces hablamos de especies como la anguragua en la Amazonía, como el morete, y venimos hablando años, pero es muy poco lo que se apoya y muy poco lo que se logra hacer. Sin embargo, hay gran potencial. El Perú creo que ha hecho mucho más que nosotros. Hay muchas especies nativas del Perú, como la uña de gato, como la maca y otras más, que hoy en día ya son productos muy conocidos. El Ecuador todavía no llega a potenciar eso. ¿Por qué razón Porque en este biocomercio no se logra esa densidad que, por ejemplo, los bolivianos lo han logrado con la coca?
o los señalamientos que tú acabas de hacer fundamentalmente de especies de la Amazonía peruana. ¿Por qué? Porque yo creo que hemos tenido una mentalidad muy miope, como muy orientada a pocas cosas. Y tú lo ves reflejado en los productos que el Ecuador exporta fuera del petróleo. Si tú ves la lista históricamente en los últimos 30, 40 años, básicamente es lo mismo. Es banano, camarón, algo de flores que fueron, digamos, son más recientes, pesca, atún, etc. La lista no cambia y nos enfocamos en eso. Tal vez somos producto de nuestro propio éxito en el sentido de que se genera empleo, de que se generan divisas, pero no se quiere ver más allá. Además, también entremos un poco en el tema, para desarrollar estas cosas hay que tener una mentalidad a largo plazo. Porque para poder sacar un producto desconocido y convertirlo en un producto conocido en el mercado doméstico o en el mercado internacional, se necesita tiempo, se necesita crear mercado, se necesita crear una demanda que hoy en día no existe, y eso toma tiempo y toma recursos. Y a veces inclusive la misma banca no la ve. La banca también está orientada a financiar lo que ya conoce, a financiar carros, a financiar refrigeradoras, a financiar casas, pero cuando tú le hablas de cosas nuevas, se asusta por desconocimiento y a veces las mismas normas nacionales los limitan a no dar el paso para fomentar cosas nuevas. Hay un aspecto bien importante, todo lo que es exploración, todo lo que es toma de riesgos. En América Latina siempre ha sido complicado. Recuerdo al inicio cuando se financiaban camaroneras, que era un riesgo desconocido, algún banquero dijo: yo no voy a financiar la alimentación de camarones con mamadera. O sea, más o menos el criadero. Esa era la lógica. Sin embargo, existe algo que es más importante: la capacidad de ser pioneros. Así es. Y ahí aparecen dos figuras: la misma voluntad del pionero de arriesgarse y la segunda de los capitales de riesgo. Hoy en el planeta existen muchos fondos de capital de riesgo privados y públicos. ¿Cuál es la capacidad de que se logre en el Ecuador estimular el ingreso de esos capitales de riesgo? Ahora, como por ejemplo que se está hablando de que la marihuana podría ser un cultivo productivo, visto bajo la visión de que sea farmacéutico. Lo que pasa, Ramón, que yo creo que en el Ecuador hay que cambiar el chip mental y crear una mentalidad abierta al riesgo. Desde nuestra misma cultura y las mismas leyes están condenando el hecho de atreverte. Inclusive las leyes de quiebra en el Ecuador, en muchos países, el fracaso no es mal visto. ¿Cuántos multimillonarios en el mundo han tenido 10, 20 fracasos antes de pegarle y convertirse en millonarios? En el Ecuador tú conoces mejor que yo las leyes. Si tú quieres cerrar una compañía es un lío. Si tú fracasas en una compañía eres hasta socialmente mal visto, legalmente mal visto, y se condena el fracaso, cuando el fracaso es parte del ejercicio de la vida y parte del ejercicio, digamos, de emprender cosas. Hay que cambiar la cultura del país. Y parte de lo que los accionistas y los inversionistas tienen y banqueros tienen que comprender. Yo, por ejemplo, hoy estoy sorprendido con la aberración al riesgo, de que hay una ley que protege a alguien que separó los fondos previsionales solo por las policías, porque los demás eran incapaces de administrar lo propio, porque esa fue la razón. Yo no quiero tener mis fondos con estos incapaces. Se abren y han tenido el peor fondo de administración, y ahora, en lugar de administrar su riesgo, asumir su responsabilidad, nos lo quieren transferir a la sociedad. A los giles. A los giles. Es decir, más o menos es así un poco el operativo, y esto, aunque nos alejamos un poquito del tema, es un problema que tiene fundamentalmente América Latina, la aberración al riesgo. Y si queremos, en el área que queramos explotar, en todo esto de biocomercio, todo es riesgo. Riesgo, pensar de otra forma, cultivar de otra forma, implica un riesgo. Mucha gente, y tú lo conoces perfectamente, ha abortado proyectos de agricultura orgánica porque simplemente medio le comenzó a aparecer una enfermedad. Prefirieron ir o dar paso atrás y volver a ser, digamos, bananeros o productores no orgánicos. Así es. Y yo quiero añadir algo, porque conversando hace algún tiempo con un amigo mío ecuatoriano que salió de las aulas del Espoli, que hoy en día tiene una empresa que opera en Chile, en Brasil, en temas tecnológicos y también en Ecuador, él me comentaba que en la famosa Universidad de Stanford, que es una universidad vinculada con todo el eje tecnológico de California y Estados Unidos, celebran un día al año el Día del Fracaso. ¿Tú te imaginas que en el Ecuador se celebre el Día del Fracaso? Porque ellos están conscientes de que el fracaso está ligado al éxito. Entonces, esta universidad, que es de las más prestigiosas del mundo, una de las top, yo diría, 5 universidades del planeta en temas de tecnología y medicina y demás, celebra el Día de Fracaso. Yo digo, en el Ecuador deberíamos hacer algo igual. Y mira qué interesante, ¿no? Lejos de haber hecho la izquierda una lectura diferente de la crisis del año
cuando la banca, por razones que hoy se repiten en el planeta, cometieron serios errores, lejos de hacer una documentalidad de lo que se aprendió en ese proceso. ¿Qué aprendimos los empresarios? ¿Qué aprendieron los banqueros? Los banqueros, gracias a Dios, aprendieron mucho y hoy tenemos una banca bastante sólida. ¿Qué aprendimos? Porque como empresario fui golpeado precisamente por ese tema, pero aprendí mucho. Es decir, el fracaso se transformó para mí en una herramienta de desarrollo. ¿Cómo generar unas vocaciones en este sector que tanta gente cacarea, el biocomercio, etcétera, pero que en el fondo sigue teniendo mucho temor de entrar en esa posición, querido Giovanni? O sea, yo creo que va de la mano con un tema más macro del país, ¿no? Con un tema justamente ligado a apuntalar, a tomar riesgos, a crear un sistema financiero que acepte, digamos, el tomar riesgo, a generar incentivos en el país que justamente apunten a temas nuevos, que no nos obliguen a pensar a corto plazo, como el ejemplo que tú dabas del productor orgánico, sino que se pueda tener la paciencia de sacar un proyecto a largo plazo, porque estas cosas van a hacer prueba de error, hasta que tú lo pegues. Pues mira, hay una fundación que yo conozco en la Amazonía, que se llama Fundación Chancuap, que fue fundada hace muchos años por un sacerdote salesiano que ya falleció, y que ellos han trabajado décadas en el tema de fomento de muchos otros productos, y han tenido la paciencia de ir poco a poco. En la visión normal del empresariado ecuatoriano, pensar a 10 años plazo a veces no se puede. Estas cosas tienen que ser pensadas a 10 años plazo o a 20 años plazo, y habrán cosas que salgan bien y cosas que salgan mal. Cosas que salgan bien y cosas que salgan mal. Antes de terminar este segmento, existen cadenas claramente establecidas de biocomercio, querido amigo. En el mundo hay muchas. Hay toda una industria que inclusive ya hoy en día, lo que comenzó hace muchos años como unos nichos de unos locos, inclusive marcas muy conocidas, hasta marcas de lujo, este grupo francés que maneja marcas como Louis Vuitton y demás, tienen ya incorporadas en sus cadenas de valor productos que nacen del biocomercio. Por ejemplo, compran sosteniblemente pieles de serpientes en Vietnam y en otros lugares de Asia que saben que son criadas en forma sostenible. Es decir, algo que fue en un momento dado un nicho de unos pocos locos, digamos, ambientalistas, han ido creciendo y se han ido incorporando a las cadenas normales de suministros, inclusive de productos de lujo. Aquí en el Ecuador, una cosa que me olvidaba de mencionar, el turismo sostenible es parte del biocomercio. Lo que pasa es que no es un producto, vendes un servicio. Y nosotros ahí también estamos en pañales. Hay ciertas excepciones, como el desarrollo turístico que se ha hecho en Galápagos o en algunos puntos específicos en el Ecuador, pero el Ecuador tiene un potencial turístico que no aprovecha, por ejemplo, en el tema de aves. El Ecuador es un país con altísima riqueza de biodiversidad de aves. Sin embargo, excepto pues los nichos como la zona de Mindo, en el noroccidente de Pichincha del Ecuador, no se ha aprovechado lo suficiente y debemos aprovecharlo. Vamos a continuar con Giovanni Ginata después de esta conversa y recordándoles que este programa, Río Arriba, la cultura fluye. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. La responsabilidad de administrar cuencas y comprenderse como cuenca es una de las mayores dificultades que ha tenido el planeta. Muy pocas veces la gente entiende por qué le llega el agua a su mesa, por qué le llega la comida a su mesa. Y mucha gente piensa que los recursos son infinitos. En mi generación creíamos que el agua era un recurso inagotable, así nos habían formado. Hoy podemos expresar que no es así, que estos ríos se han ido secando de a poco, que han perdido cauce, que río arriba hay vertientes que se han debilitado por causas propias de su envejecimiento natural o por causas del ser humano que ha depredado regiones y sectores. Nuestro invitado maneja un fondo que pretende proteger el abastecimiento de agua, pero cuya visión baja más allá de garantizarle a los 3 millones de habitantes que se sirven de ese agua en Guayaquil o a los 2.5 millones de habitantes que sirven de ese agua, el que solo les llegue el agua, sino comprender que cuenca arriba de Guayaquil
Hay toda una problemática no resuelta. Prácticas inadecuadas, descoordinación y de comprensión de la problemática hidráulica de los ríos y de esta la más grande cuenca latinoamericana. La latinoamericana es del Pacífico Este, la cuenca del río Guayaquil o la cuenca del Golfo de Guayaquil. Con esta presentación, un poco analicemos la situación y las circunstancias sobre las cuales intentas con un granito de arena dimensionar un problema que cuesta mucho más de lo que la gente cree que podría valer, y a lo cual las autoridades le asignan realmente cifras ridículas cuando la problemática que se nos viene es extremadamente grave. Y quisiera comenzar, Ramón, contándote que a veces nosotros damos charlas a universidades y antes de comenzar la charla hacemos una encuesta a los alumnos y más del 60% en promedio de los alumnos, cuando se les pregunta de dónde viene el agua que tú tomas en Guayaquil, no contesta correctamente. No sabe que el agua viene del río Daule. Eso ya te da una visión del desconocimiento de lo que pasa alrededor nuestro. Y yo creo que otro de los grandes problemas que nosotros tenemos ahora fue el cambio que se hizo en el gobierno anterior de haber tenido administradores de cuencas, como fue CDG, como fue CRM en Manabí, como fue Predesur, a tener un ente centralizado que se llama Senagua y que hoy en día está incorporado al Ministerio del Ambiente. Eso marcó, yo creo que una diferencia en el manejo de la cuenca. Ahora bien, entrando en por qué la importancia de protegerla, bueno, tú acabas de decirlo, nosotros tenemos 4 millones de personas, 25% de la población del Ecuador que vive en la cuenca del río Daule. Sin embargo, explícame cómo, si tenemos esa gran importancia en población, no hay la aportación suficiente para el cuidado de la cuenca. Si 4 millones de personas dependen su subsistencia, su productividad, su industria, su agricultura de una cuenca hidrográfica, ¿por qué no hay los recursos suficientes asignados al cuidado de esta cuenca? Más aún, si vas aguas arriba, presa Daule Peripa, donde se acumula el agua que baja, digamos que va bajando todos los días hacia la cuenca, tampoco hay casi 30.000 hectáreas de espejo de agua. Habían 20.000 hectáreas de bosque protector que hoy en día se ha ido poco a poco desapareciendo y no hay el recurso, no hay el presupuesto, no hay el trabajo para poder cuidar. Entonces, explícame por qué no hay esa visión. Entonces, yo no tengo la respuesta. Nuestro fondo justamente tiene la intención de captar recursos privados y públicos. Hemos tenido más suerte en captar recursos privados todavía que los públicos. Este modelo es un modelo que no lo inventamos nosotros, que lo ha promovido en el mundo una ONG americana muy prestigiosa que se llama The Nature Conservancy, que ha fomentado fondos de conservación de agua en todo el mundo, 5 en el Ecuador. El primero fue el FONAC de Quito, pero el FONAC de Quito, en forma silenciosa, ellos han venido trabajando ya 20 años, como decía, y ellos sí reciben el 2% de la facturación de agua de Quito. Hay modelos, por ejemplo, como el modelo francés, que reciben más porcentaje aún de la facturación de agua a nivel de lo que se produce en Francia y tienen hasta una policía del agua que cuida el buen cumplimiento, digamos, de las normas en las cuencas. Entonces, estamos todavía años luz, Ramón, de poder realmente ejercer un control y un manejo de la cuenca y tenemos que apurarnos porque ya hay evidentes señales de que esto se ha deteriorado. Entre ellas la innegabilidad del río más arriba de Daule. Antes era mucho más navegable, por realmente lo que recuerdan algunos ciudadanos que vivieron en el afluente del río Vince u otros ríos que desembocan en el Daule o en el Babahoyo, que simplemente cuando ellos eran chicos se lanzaban un clavoyo de 5 metros de profundidad y ahora lo que hay es 50 centímetros de espejo y de ahí directamente el arenal. Es decir, con esa crisis, yo no sé cómo pedir socorro, porque quienes disfrutamos de estas vegas, que nos hemos criado cerca de estas vegas y que desarrollamos emprendimientos dentro de las vegas del Daule, entendemos la gravedad del problema. Sin embargo, no encuentro sintonía entre la problemática que la vean los alcaldes de toda la cuenca, la gente que está alrededor del tema, peor ahora que, como tú has señalado, está centralizado el tema. Lo que pasa, Ramón, es que nosotros como ecuatorianos a veces tenemos el vicio de que nos preocupamos de los problemas cuando los problemas ya estallan. Estos problemas son problemas hasta cierto punto invisibles, porque todavía ves el río, ves el agua. Pensamos equivocadamente que la costa pues somos ricos en agua dulce y es parcialmente verdad, pero viendo con lupa ya hay sectores de la costa ecuatoriana con grandes problemas de sequías. Entonces hoy en día nos preocupamos de un problema de calidad de agua
y no nos preocupamos de un potencial problema de cantidad de agua. Pero el problema de la cantidad de agua va a llegar tarde o temprano. Pero no he visto si realmente hay una preocupación de calidad de agua y cantidad de agua. Para mí hay en las dos desaprensión, porque la calidad vista desde el agua que me tomo, pero no es la calidad donde vive toda una especie biológica de peces en los ríos que no están teniendo la misma calidad del agua, por exceso de fertilización en los suelos, por derrumbes de los barrancos donde se va produciendo cierta movilidad, etcétera, 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 por tóxicos, derrames tóxicos que hay a lo largo de la cuenca. Es decir, hay una problemática aún mayor. Sí, yo creo que la razón, cuando uno pregunta por qué preocuparnos del río, yo diría que hay tres. Uno, para asegurar la cantidad de agua, o dos, para asegurar la calidad del agua, que estamos en ambos casos, digamos, en pañales. Y tercero, que tiene relación con lo que tú habías dicho de la pérdida, digamos, de la capacidad de carga del cauce del río, es la susceptibilidad y el riesgo a las inundaciones y el riesgo a lo que se viene por delante con el cambio climático, porque el Ecuador y la costa hemos tenido suerte, porque tú recordás que no tenemos un fenómeno del Niño desde los años 90. Con ese nivel de río que tú describes, imagínate tú la desgracia que tendríamos en cuanto a inundaciones si viniese en algún siguiente invierno un fenómeno del Niño. ¿Qué pasaría con ríos con ese nivel de profundidad que tú describes? Sería realmente catastrófico. Entonces hay que preocuparse por esos tres motivos. Ahora, volviendo a lo que tú decías de la calidad de agua, hay que aclararle a la gente que nos escucha de que las plantas potabilizadoras de agua de las ciudades se preocupan, porque así es en todo el mundo, realmente de lo básico, del destruir, digamos, los patógenos a nivel de clorinación, de poner cloro, o de precipitar los sólidos suspendidos a nivel de poner sulfato de aluminio, pero y tienen algo de filtrado, pero esas plantas no remueven del agua, no pueden remover del agua otros microcontaminantes como los pesticidas o los fertilizantes que tú mencionas, u otros residuos, metales pesados y demás. No lo pueden. La manera de evitar que eso llegue a las casas o a las fábricas es que no estén en el río. O que lleguen al río en una trazabilidad, digamos, mínima que no pueda tener ningún efecto. Tolerable al ser humano. Entonces, eso es lo que nos falta hacer. Entonces, ¿por qué llegan estos productos? Porque hay mal manejo agrícola, porque hay ignorancia en el uso de agroinsumos, porque hay tantos sedimentos, porque no se maneja bien en los suelos, porque no hay la reforestación adecuada, porque no se trata la labranza, digamos, o la mecanización de la agricultura no es la adecuada. Todo eso es lo que causa el efecto y no lo logramos todavía entender. Si hacemos una contabilidad de la necesidad que tenemos para restaurar estas cuencas y subcuencas, a veces uno se queda en el Daule y a veces la visión comercial de darle agua a la ciudad de Guayaquil humanamente se desliga de que hay otros subafluentes súper importantes. Y a veces desconsideramos ese tema. Eso es como que decir, tienes un problema en la aorta, pero te olvidas de todas las coronarias que están alrededor, y por más que resuelvas o amplifiques la capacidad de la aorta, si no has resuelto los otros problemas, no has resuelto nada. Se ha valorado cuánto sería el costo de una reparación integral de esta estructura. Bueno, nosotros nos basamos nuestro trabajo en un estudio que hizo, contratado por la CAF y por EMAPAC, la Universidad Católica de Guayaquil, que hizo como una especie de plan maestro que se entregó a la ciudad en el 2018. Nos estamos basando en eso. Ellos en su momento determinaron que en 10 años se necesitaban $100 millones para más o menos hacer algo. Uno dirá, bueno, pero es mucha plata. Sí, pero analiza el costo-beneficio. La Fundación Americana TNC tiene toda una metodología muy interesante de lo que se llama el retorno a la inversión verde. La gente está pensando siempre en el retorno a la inversión gris, es decir, yo invierto en una planta, yo invierto en una represa o invierto en una estación de bombeo y cuánto regreso. ¿Cuánto yo voy a ganar por el hecho de conservar la cuenca? Es un cálculo más difícil de hacer, pero es un cálculo importante de que la gente lo entienda. El no hacerlo va a traer costos que ya estamos teniendo, porque vas a tener más costos de tratamiento de agua, más costos de tratamiento de agua para una industria, más efectos negativos en la agricultura, y todo eso va a tener y más efectos en el que toma el agua, porque la ingesta no garantiza que se haya logrado purificar el agua adecuadamente. Yo tengo un tema, Ramón, y no quiero ser alarmista, porque además no hay una base científica todavía, porque nadie creo que lo ha querido, porque también nos gusta hacer la cara para un lado y no ver la realidad. Nosotros en la ciudad de Guayaquil y en las zonas circundantes, yo tengo la percepción de que hay una incidencia de cáncer importante.
Yo he hablado con importantes médicos, algunos de ellos que inclusive son ecuatorianos y trabajan en... El doctor Fayad. El doctor Fayad sostiene eso, y con él hemos conversado varias veces. No hay un estudio realizado que lo demuestre, pero su percepción también, al ser el que recepta pacientes en Houston, en el hospital famoso MD Anderson, donde trabaja, es de que los tipos de cánceres que él recibe en pacientes ecuatorianos son anormales. Son a veces cánceres de adultos en niños, cánceres en mujeres que no son de la edad que la persona tiene, sino de mujeres, digamos, de otra edad. Entonces, él se cuestiona, dice, ¿cómo así? Y no hay una respuesta. Nosotros deberíamos tener esa respuesta como ciudadanos, merecemos esa respuesta, porque de repente no es el agua, de repente es otro factor. Pero una de las cosas que yo concluyo es que el agua, tú puedes comer una dieta diferente a la mía. Entonces, de repente tú comes más tomate y yo como menos tomate, y entonces el problema está en el tomate. Pero lo que todos tenemos en común es que tomamos el mismo agua. Entonces uno dice, puede ser una explicación en la calidad del agua. Esos $100 millones el estudio que hizo la Universidad Católica, ¿qué es lo que comprende? ¿Qué es lo que avanza y alcanza esa inversión? Ese estudio, ellos delimitaron 7 componentes. Para hacerlo más sencillo, hay varios componentes que tienen que ver con reposición vegetal, es decir, con reforestación, con cobertura de las riberas del río, con manejo de taludes, con mejor manejo de suelos, etc. Hay un componente importante que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de agua que ataca el tema de las ciudades, porque estos 28 cantones, ningún cantón en la cuenca del río Daule, como yo diría que casi que ningún cantón en el Ecuador, tiene el ciclo sanitario completo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga agua potable, alcantarillado y tratamiento moderno y efectivo de los efluentes. Entonces, ese es un componente que lo que pretende es ayudar a financiar a los cantones a completar su ciclo sanitario. Hay un componente transversal también vinculado con la educación. Contigo alguna vez hablamos de la necesidad, usando inclusive la balsa, para ir a predicar a los pueblos sobre la necesidad de entender nuestra relación como personas y el río. Y finalmente hay un componente vinculado con el fomento de buenas prácticas agrícolas, con cambiar los hábitos productivos en la agricultura, porque a veces el agricultor inclusive lo convencen de usar insumos que le hacen daño al entorno, que ni siquiera le benefician a él. Entonces, esos son cambios que se fomentarían en estos componentes. Gracias a Giovanni Ginata Higgins, que nos ha acompañado en esta media tarde, media mañana de un día cualquiera de este siglo XXI, donde tenemos precisamente uno de los más grandes problemas. Alguien ya advertía en los años 70 que las próximas guerras van a ser por el agua. Y parece que mucha gente que nos está escuchando se debe reír. No recuerda qué es lo que ha generado toda esta problemática. Te agradezco infinitamente. Gracias, Ramón. Espero que las personas queden aleccionadas que si no cuidamos el agua, no hay vida. El cuerpo humano está hecho por 80% de agua. El resto es pura historia gris. Fuerte abrazo y nos veremos en otro encuentro, río arriba, río abajo, con el siguiente invitado que ya lo conocerán. Muchas gracias. Les recuerdo que este programa fluye gracias al apoyo cultural de Fundación Garza Roja y del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo.